y que quiero que ustedes también lo pongan en práctica. Yo busqué otra traducción para que fuera quizás mucho más simple para ustedes de entender. Entonces dice así, este texto se encuentra en Filipenses 4, los que tienen allí su Biblia, se quitan, búsquenlo si quieren. Y son 2 versículos, el 6 y el 7. Entonces, en la traducción que yo encontré, me gustó, dice así, no se preocupen por nada. Miren, ahí está empezando una frase y lo dice nuestro Dios, no se preocupen. Pero dice, en cambio, oren por todo. O sea, no te preocupes por nada, más bien cambia eso por oración, o sea, por comunicación. Háblame todo el día. Mientras vas en el bus, mientras vas para el trabajo, habla con Dios, no tienes que estar de pronto arrodillado, sino que mentalmente tú estás hablando con Él. Y eso es una forma de orar. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que ha hecho. Entonces, vamos a agradecer, pero también le vamos a pedir, porque Él quiere escuchar de tus palabras qué necesitas y qué quieres. Él ya lo sabe, pero quiere escucharte, que se lo digas. Así experimentarán la paz de Dios. Entonces, afuera de desánimo, viene la paz y viene la alegría que quiere compartir contigo, que supera todo lo que podemos entender. Es una paz inexplicable. Y yo estoy segura que más de uno de los que se encuentra aquí conectado desde que empezamos este grupo de reflexión ha sentido un pequeño cambio en su vida. Y es algo que él dirá, no lo puedo explicar, es algo que yo siento, allí está la presencia de Dios. Dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es decir, que mientras creas en Él, en que Jesús vino a que lo conociéramos y conociéramos al Padre, a nuestro Dios, dentro del corazón y en tu mente siempre va a haber esa gran y bonita esperanza que es la paz y el gozo en Él. Entonces les doy una bienvenida a todos los que nos acompañan. Realmente quisiera leer los nombres, a ver, ¿qué hora es? Listo. Tenemos allí varias personas, 24 personas se han conectado hoy. No voy a decir sus nombres, pero estamos muy contentos que hayan decidido encontrarse hoy con nosotros y que lo sigan haciendo durante estos lunes que vamos a tener temas especiales. Yo quiero darle la bienvenida a Pierre Vergel. Él es nuestro amigo y estamos repitiendo otra vez. No sé si recuerdan que hace 8 días nos estaba acompañando David, que ya nos había tenido un mensaje, un tema, y ya habíamos tenido la oportunidad de tener a Pierre. Entonces, estamos repitiendo y nos encanta que nos estés acompañando, Pierre. Si estás por allí, queremos saludarte. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gracias. Y un saludo, un abrazo muy grande para todos. Qué rico verlos otra vez, estar con ustedes en este grupo que hoy está más grande que la última vez que estuve con ustedes. Eso es una bendición. Entonces, dejamos el tiempo es tuyo para el mensaje de esta noche. Gracias. Bueno, hoy me han pedido que conversemos un poco acerca de un personaje muy, pero muy especial, un personaje que a veces se piensa que hace parte de las historias bíblicas para niños, pero no. Este es un personaje que nos deja lecciones maravillosas, sí, a los niños, a los que somos niños de corazón todavía, a los jóvenes, a los adultos, a los más viejos, a los ancianos. Este personaje es maravilloso. Estamos hablando de un personaje bien especial. Por ahí hay una canción infantil que dice que era melenudo, fortachón, pero tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Así dice la canción. Pero no es tan así, ¿ok? Vamos a hablar en esta noche de Sansón. Y antes de abrir la palabra de Dios, yo les invito a que cerremos nuestros ojos allí donde estamos para orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra con libertad y permitir que tu Espíritu Santo impacte nuestras vidas y corazones. Te queremos rogar que esta noche podamos aprender algo más, pero que ese algo más proceda de ti. Que esa nueva lección, que ese nuevo aprendizaje, Señor, lo podamos sentir como si saliera directamente de tu boca. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis queridos amigos.
Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces y vamos a leer a partir del versículo 13. Vamos a estar leyendo bastante la Biblia, algunos versículos de la Biblia bien bonitos, bien interesantes acerca de este personaje. Y lo primero que vamos a mirar de Sansón es el propósito que Dios había establecido para Sansón antes de que Sansón naciera. Esto es bien interesante, ¿ah? Porque esto que vamos a leer a continuación nos indica que Dios tiene un plan para cada ser humano, aún antes de que ese ser humano tenga uso de razón, aún antes de que ese ser humano nazca. Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, miren, el ángel de Jehová empieza a darle instrucciones a esta mujer. Le dice: ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vamos a explicar un poquito esto. Resulta que en la época de Moisés, Dios les dio a sus hijos, les dio a su pueblo, a los israelitas, la posibilidad, si ellos querían, era algo voluntario, el que quisiera podía hacer un voto de nazareato. ¿En qué consistía ese voto de nazareato? Consistía en que esa persona, por un periodo de tiempo específico que la persona escogiera, podía ser unos meses o podía ser unos años, esa persona se iba a consagrar exclusivamente a Jehová. Es decir, no se iba a dedicar a otra cosa, no iba a trabajar en la granja, no iba a trabajar en otras cosas, se iba a dedicar exclusivamente al Señor, un voto de nazareato, y se iba a abstener de ciertas cosas para dedicarse y consagrarse exclusivamente al Señor. Era algo voluntario, ok, y el tiempo lo establecía el nazareo, el mismo nazareo que escogía este voto. En el caso de Sansón fue diferente. Dios desde antes de su nacimiento le dijo a su mamá: mira, tú eres estéril, tú vas a concebir, pero ese hijo que vas a concebir, ese hijo, yo tengo un plan especial para él, yo necesito que ese muchacho sea consagrado exclusivamente para mí, y por eso este niño va a ser nazareo. Es decir, Dios lo apartó para el nazareato desde antes del nacimiento. Una de las particularidades del voto nazareo era que no se podían cortar el cabello, así que ahí podemos entender por qué esta instrucción un poco atípica de que al niño no se le podía cortar el cabello, no se le podía pasar navaja sobre su cabeza, que es lo que dice literalmente aquí el ángel de Jehová. Ahora, ¿por qué Dios estaba apartando a Sansón para ese nazareato? ¿Por qué el Señor lo quería exclusivamente para él? Bueno, yo les voy a explicar aquí brevemente, antes de avanzar en la historia de Sansón, qué era lo que estaba pasando, cuál era el contexto histórico de la época. Resulta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, liderado por Moisés y posteriormente por Josué, la última vez que hablamos, de hecho, hablamos de Josué y les contaba cómo Josué en 7 años conquistó la tierra prometida de la mano de Dios. Listo, ellos se instituyeron en la tierra prometida, ¿ok? Que el Señor les había dado, y luego murió Josué. Después que murió Josué, el pueblo se alejó de Dios y empezó una serie de ciclos entre el pueblo y Dios. No había rey, ¿ok? En ese entonces el pueblo de Israel vivía bajo una teocracia donde Dios era el rey, pero no había ningún rey humano visible. Entonces el pueblo de Dios empezó a experimentar un problema bien particular. Ellos se alejaban de Dios. Cuando ellos se alejaban de Dios les empezaba a ir re mal. Yo no sé si
A ustedes les ha pasado que cuando se han alejado de Dios por uno u otro motivo les empieza a ir como perro en misa. Bueno, así les pasaba a los hijos de Israel, se alejaban de Dios, les empezaba a ir re mal, los invadían las naciones vecinas, les dañaban las cosechas, los invadían por completo, no los dejaban comer, etc. Les iba re mal. Entonces, el pueblo, cuando reconocía que todos esos males venían por haberse alejado de Dios, entonces clamaban a Dios. Y cuando ellos clamaban a Dios, entonces Dios les daba un juez. Ahora, por eso este libro se llama Jueces, ¿no? El Señor les enviaba un juez. Ese juez no era, o sea, saquémonos de la cabeza el paradigma del juez como lo conocemos hoy día. No es un hombre, pues, con una toga negra que está dictando sentencia, no. El juez, en esa época, en la época de la Biblia, era un caudillo, era un libertador. Pon tú un Simón Bolívar, ¿ok? Que se levantaba con poder y liberaba al pueblo de las naciones que los oprimían. Bueno, eso era lo que era un juez en la Biblia. Entonces el Señor levantaba un juez. El pueblo se volvía a consagrar a Dios y después al rato volvía y se alejaba de Dios, porque a veces así somos los seres humanos, ¿no? Y se repetía la misma historia. Les iba como perro en misa, clamaban a Dios y Dios les daba otro juez, etc. Eso en el libro de los jueces lo encontramos 14 veces. 14 veces encontramos la misma historia. Dios los bendecía, ellos se alejaban de Dios, les iba re mal, clamaban a Dios, Dios le daba un juez y los liberaba. Después volvían y se apartaban, bueno, etc. Ya se imaginarán, 14 veces el mismo ciclo. En ese contexto es que nace Sansón. En ese momento de la historia que él nace, los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios, enemigos de los israelitas, los tenían invadidos por completo. O sea, los tenían sometidos, los tenían azotados, les robaban todos sus cultivos, todas sus tierras, los tenían totalmente oprimidos. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios. Entonces el pueblo clamó a Dios y el Señor dijo, bueno, voy a levantarles un juez, pero un juez bien particular, con una fuerza sobrehumana y con unas características bien especiales, Sansón. Y por eso entonces el Señor, desde antes de su nacimiento, aparta a Sansón. Ese es el contexto histórico de este personaje. Pero yo quiero hacer una pausa aquí, voy a hacer un paréntesis para que nosotros reflexionemos en algo antes de continuar. Dios tuvo un propósito para mi vida desde antes de que papá y mamá me concibieran. Dios tenía un propósito para tu vida desde muchísimo antes de que tú siquiera estuvieras en la imaginación de tu papá y tu mamá. Esta es una realidad en la que nosotros debemos pensar seriamente, ¿sabes? Porque hay muchos niños que no alcanzan a nacer. Más hoy día, donde en tantos países el aborto está siendo legalizado, muchísimos niños no alcanzan a nacer. Pero tú y yo sí lo logramos por la bendición de Dios. Y desde antes de ese nacimiento, es decir, antes de ser concebido en el vientre de mamá, tú y yo fuimos concebidos en la mente de Dios. Lo voy a volver a decir. Antes de que fuéramos concebidos en el vientre de mamá, fuimos concebidos en la mente de Dios. El salmista David, en el Salmo 139, y con eso cierro este paréntesis, pero es que no puedo pasar de largo sin decirles esto. El salmista, en el Salmo 139, dice algo maravilloso. En el verso 3, él dice, porque tú formaste mis entrañas, hablándole a Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en el verso 16, noten lo que dice. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Miren lo que está diciendo acá, miren la construcción del texto. Él dice, mi embrión vieron tus ojos. El embrión es la parte más minúscula que nosotros llegamos a hacer en el vientre de mamá, antes incluso de llegar a ser un feto. El feto ya tiene algo más de desarrollo, pero el embrión es una
semillita, por decirlo de alguna manera bien pequeña. Y él dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Lo que él está diciendo aquí es que en la agenda de Dios, en el libro de Dios, todas mis características físicas, todas tus características físicas, todo lo que fue formado después, ya estaba escrito en el libro de Dios. Y a veces nosotros decimos, ay, pero yo por qué nací con esta nariz, ay, pero yo por qué nací con estas orejas. Ay, no, mira, ya eso estaba escrito en el libro de Dios antes de que tú nacieras, porque Dios te imaginó así antes de que fueras concebido en el vientre de mamá. Y eso es maravilloso, por eso el salmista dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Dios tuvo un plan para ti y para mí. Y si estamos vivos hoy, es porque aún tiene un plan para nuestras vidas. No lo olvides, ¿ok? Si de pronto se te olvida el resto del mensaje, que no se te olvide esto. El Señor tiene un plan para ti, el Señor tiene un plan para mí, tiene un plan para nuestras vidas. Desde muchísimo antes de ser concebidos en el vientre de mamá. Volvamos a la historia de Sansón. Ya sabemos cuál es el propósito que Dios tenía con Sansón. Él quería hacer de Sansón un libertador, un caudillo, un juez que liberara al pueblo de los filisteos, ¿ok? Ese era el propósito. Y Sansón creció, y creció con una fuerza bastante particular. Sansón creció con una fuerza sobrehumana, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Pero esa fuerza, ¿de dónde provenía? Vamos a leerlo allí mismo en la Biblia, ¿no? Vamos a leerlo ahí en la Biblia. ¿De dónde provenía la fuerza de Sansón? Vamos a buscarlo ahí mismo en el capítulo 13, los versículos 24 y 25. Les dije que íbamos a leer bastante, así que vamos a leer ahora los versos 24 y 25. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versos 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo, es decir, ya nació Sansón, le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová, y ojo con esto porque aquí ya nos estamos metiendo al núcleo del mensaje de esta noche. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El espíritu de Jehová. Allí estaba la clave de la fuerza descomunal, de la fuerza sobrehumana de Sansón. Venía del Espíritu Santo, venía del Espíritu de Dios. Y ahí es donde está la clave. Vamos a seguir leyendo para corroborar que la fuerza de Sansón venía del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora capítulo 14, es decir, vamos a pasar la página, capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dice capítulo 14, verso 6? Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bueno, este es un episodio en el que Sansón tiene problemas con un leoncito que venía rugiendo hacia él, y bueno, el hombre normalmente, un hombre común y corriente frente a un león, difícilmente, ¿cierto?, podrá ganar esa batalla, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre Sansón y él despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. El Espíritu Santo otra vez como protagonista de la fuerza de Sansón. Veamos otros versículos que corroboran esto que les estamos diciendo. Ahora vamos al versículo 19, mismo capítulo 14, pero ahora verso 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, otra vez el Espíritu Santo como protagonista, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, es decir, de los filisteos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendió en enojo y se volvió a la casa de su padre. Bueno, aquí estamos ya en otra historia, en otro episodio, donde Sansón también con su fuerza enfrentó a los enemigos y los venció. ¿Por qué los venció? Porque el Espíritu Santo vino sobre él. En cada episodio de victoria de Sansón, el protagonista detrás del telón, detrás de cámaras, era el Espíritu Santo. Otro versículo que corrobora eso, capítulo 15, versículo 14. Vamos a leer, capítulo 15, verso 14. Dice allí, y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro,
Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos, porque lo habían amarrado, se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Otra victoria más de Sansón, donde el Espíritu Santo apareció y lo tomó. Y Sansón sabía de dónde provenía esa fuerza. ¿Por qué les digo que Sansón sabía de dónde venía esa fuerza? Porque noten ustedes lo que él dice en el verso 18, estamos ahí en el capítulo 15, vamos a leer el versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó Sansón, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Es decir, Sansón sabía perfectamente que si él tenía poder para matar a 1000 filisteos, no era porque él fuera pues el más, es porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Queda claro eso hasta allí? Yo espero que el tema esté quedando claro hasta allí. Dios tenía un propósito con Sansón, Dios lo dotó de una gran fuerza para que liberara a su pueblo, pero esa fuerza no era una fuerza propia, esa fuerza era el poder del Espíritu Santo. Y aquí, en este punto del relato, es donde nosotros vamos a hablar de la fuerza de Sansón. Sansón tenía una fortaleza física inigualable, poderosa, una fortaleza física descomunal. Ni 1000 hombres podían contra él. Pero Sansón, así como era fuerte físicamente, era débil en su carácter. Y entonces Sansón tenía un problema que es muy común a veces en nosotros, los que estamos en la lucha de la fe, como tú y como yo. Estamos en la lucha de la fe. ¿Cuál es ese problema? Que cuando somos débiles espiritualmente, empezamos a estar con el Espíritu Santo a veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. Cuando tenemos necesidad de victoria, cuando estamos frente a una batalla personal o familiar, cuando estamos enfermos, cuando estamos en crisis económica, ven Espíritu Santo, habita en este corazón. Te abro mi vida, Espíritu Santo, para que vengas. Y el Señor es tan misericordioso que nos envía su Espíritu Santo y nos da la victoria. Pero después que obtenemos la victoria, entonces como que dejamos al Espíritu Santo a un lado y nos vamos a hacer lo que nosotros queremos. A veces, no estoy diciendo que sea siempre, pero existe una tendencia en el ser humano a que seamos así. Y eso era lo que le pasaba a Sansón. Estaba con el Espíritu Santo, a veces sí, a veces no. Cuando le convenía, ven Espíritu Santo. Pero cuando estaba todo tranquilo, cuando estaba todo en orden, cuando estaba todo bien, Espíritu Santo, quédate allá, que yo me voy con las mujeres filisteas, porque esas son más bonitas que las mujeres de mi pueblo. Fuerte físicamente, débil de carácter. El problema principal de Sansón era que apartaba el Espíritu Santo para darle rienda suelta a los deseos de la carne. Y si usted lee toda la historia, que no podemos leerla en esta noche, pero si usted lee toda la historia, usted se dará cuenta que a Sansón se le iban los ojos rapidito con alguna mujer filistea. No solo con Dalila, Dalila es la más famosa y la última mujer en su repertorio, pero antes de Dalila, Sansón tuvo cierto historial de damas en su vida sentimental. Y él era nazareo. Él estaba consagrado al Señor. ¿Por qué lo hacía? Porque usaba el Espíritu Santo cuando le convenía y cuando no le convenía, Espíritu, quédate allá que yo voy solo a encontrarme con las filisteas. Hagamos otra pausa acá y pensemos. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Es una relación eventual
la relación que tú tienes con Dios, es una relación que tú tienes solo en algún momento de la semana o es una relación permanente. Tu relación con Dios está supeditada a solo los primeros momentos del día y después, listo, Señor, gracias. Quédate aquí, que yo salgo ahora a hacer lo mío y a hacer mi vida como yo quiera. ¿O es una relación permanente y tú trabajas tomado de la mano del Espíritu Santo y almuerzas tomado de la mano del Espíritu Santo y vas manejando tu carrito o vas en el metro o en el bus y vas con el Espíritu Santo? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es una relación permanente o eventual? Cuidado, porque la historia de Sansón nos demuestra que estar con Dios, a veces sí y a veces no, representa un peligro para nuestras vidas. Porque nos hace fuertes en algunas áreas, pero débiles en otras. No podemos jugar con Dios. No deberíamos jugar con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced. Y permaneced es permanecer. O sea, es todo el tiempo. En todo momento. Si vas a jugar fútbol, ve a jugar fútbol con Dios. Si te vas a ver un partido del Junior, del Nacional, del Medellín, amén, vete al partido, pero con Dios ahí. No es que cuando estás, entonces estás botándole palabrotas allí al árbitro ¿dónde quedó el Espíritu Santo? Permanecer en Dios. Permanecer. Ese fue el error de Sansón. Y entonces el enemigo se aprovechó e hizo con su vida, un completo desastre. Mira cuáles son los planes del enemigo cuando nosotros empezamos decimos aquí en Colombia, a dar papaya, a jugar ahí con Dios, a veces sí, a veces no. Entonces el enemigo se aprovecha y mira lo que hace el enemigo con Sansón. Vamos a ir al capítulo 16 ahora, para que ustedes vean cómo terminó Sansón por estar jugando con el Espíritu Santo, en qué condiciones lo dejó el diablo. Jueces 16, y vamos a leer los versículos 16 al 21. El fracaso de Sansón, el fracaso total y contundente de Sansón. Capítulo 16, verso 16 en adelante. Leamos. Y aconteció que presionándole ella, Dalila, aquí ya estamos hablando de Dalila, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, porque es que Dalila quería que le contara el secreto de su fuerza. Le decía, Sansón, ¿dónde está el secreto de tu fuerza? Y Sansón le decía mentiras. Y entonces ella trataba de tenderle una trampa, pero no podía porque Sansón le había mentido. Y tanto le importunó a ella hasta que Sansón le dijo la verdad. Está allí en el verso 17, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, le tendió la trampa. Dice la palabra, envió a llamar a los principales de los filisteos, les dijo, vengan, porque ahora ya Sansón me descubrió su corazón, me dijo la verdad y les contó, hay que raparlo. Cuando Sansón se durmió, lo raparon y entonces ahora sí, en el verso 20 dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón se despertó de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, lean bien allí, verso 20, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Llegó un punto en que Sansón se alejó tanto de Dios que ya la brecha entre Dios y Sansón fue demasiado grande.
No porque Dios quisiera apartarse de Sansón, sino porque Sansón decidió apartarse de Dios. Y ahora Sansón está ciego, atado y esclavo. Ciego, atado y esclavo. Y esa es la mejor ilustración que nosotros podemos tener de las consecuencias del pecado. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, estamos como ciegos. ¿Ustedes no han visto esas personas que todo el mundo se da cuenta que van caminando derechito hacia el barranco, derechito hacia la perdición? Y todo el mundo le dice, oye, pero mira, estás echando tu vida por la borda. Y todos lo ven, pero él no, está ciego. Una de las consecuencias del pecado es que nosotros quedamos como ciegos. Segunda consecuencia del pecado, estamos atados, nos sentimos como atados. Y otra consecuencia del pecado es la esclavitud, nos volvemos esclavos del diablo. Ahora Sansón estaba esclavo, estaba atado y estaba ciego. Y ustedes dirán, qué historia tan triste la de Sansón. Sí, qué historia tan triste la de Sansón. Pero yo te voy a decir algo. Te voy a decir cuál es la buena noticia. En la vida de Sansón, una oración bastó para que el Señor lo restaurara. Una sola oración fue suficiente para que el Señor restaurara a este hombre y le diera la victoria. Qué misericordia tan grande y tan hermosa la del Señor. Qué misericordia. Esa oración de Sansón, nosotros la encontramos ahí mismo en el capítulo 16. Y ustedes se van a dar cuenta que esta oración fue bien cortica, pero a Dios no le importa si la oración es corta o larga. A Dios lo que le importa es la sinceridad con la que tú elevas esa oración. Y resulta que en el verso 28 nosotros la encontramos. Sansón clamó al Señor en el verso 28 del capítulo 16 y dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, sobre las columnas. Su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre está en vacaciones. Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en esa casa. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Es decir, la mayor victoria de Sansón, Dios se la dio al final de su vida, en el último suspiro, porque Sansón elevó una corta oración al Dios de los cielos. Tú quieres que el Señor te rescate de esa vida débil. Tú quieres que el Señor te rescate de la ceguera espiritual. Tú quieres que el Señor te rescate de las cadenas que te atan al mundo. Tú quieres que el Señor te rescate de la esclavitud que ha generado el pecado en tu vida. Eleva una oración sincera, porque una oración es suficiente. No importa si es larga o corta. Lo que importa es si es una oración sincera. Y yo en esta noche, antes de orar, quiero contarte una noche en la que yo sentí que papá me rescató. A veces nosotros nos creemos como superhéroes, pero siempre, siempre, siempre vamos a necesitar a alguien que sea más fuerte que nosotros. Yo tenía unos 8 años de edad. Yo vivía en una ciudad llamada Maracay, a 2 horas de Caracas, allá en Venezuela. Vivía con papá, mamá, mis hermanos. Y papá esa noche me mandó a la tienda. Pero la tienda quedaba en la misma manzana, pero al respaldo de la casa. Es decir, a mí me tocaba darle media vuelta a la manzana para llegar a la tienda. Y resulta que cuando yo iba llegando a esa tienda, había 2 hombres allí. Y yo iba solito, que dijeron, vamos a robar a ese niño. Y cuando yo oí eso, yo salí corriendo a los brazos de papá.
Y yo grité tan fuerte, papá, 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 que cuando llegué a la esquina más próxima a la casa, ya papá estaba ahí en la puerta, abrazándome y diciéndome, tranquilo, mismo, que yo estoy aquí. La invitación en esta noche es que así como hice yo cuando tenía 8 años de edad, así como hizo Sansón en el último suspiro de su vida, salgamos corriendo a los brazos de papá, pero a los brazos de nuestro papá celestial, de nuestro Padre celestial, porque una sola oración puede marcar la diferencia entre nuestra salvación y nuestra perdición. Lo bonito de la historia de Sansón es que cuando nosotros vamos a la galería de la fe que escribió Pablo en Hebreos, encontramos el nombre de Sansón allí, dentro de los héroes de la fe. Y uno dice, ¿cómo? Si este hombre a veces sí y a veces no. No, sí, él es un héroe de la fe, porque en el último suspiro se la jugó con Dios. Una oración basta. Por eso yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos quieren que oremos sinceramente a nuestro Padre Celestial en esta noche y le digamos, Señor, libérame de la ceguera espiritual, libérame de las ataduras y libérame de la esclavitud? Si hay alguien en esta noche que quiera decirle eso al Señor, escriba amén allí en el chat, o libere su micrófono y diga amén, o levante su mano allí Amén. virtual y dígale al Señor a través de ese Amén. gesto, yo quiero, Señor, que tú me liberes de la ceguera espiritual, de las Amén. ataduras espirituales y de la esclavitud espiritual, porque yo Amén. quiero ser libre en el nombre del Señor. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te doy gracias en esta noche, porque hoy a través de la historia de Sansón nos has recordado que, Señor, nosotros, la verdad, hemos sido muy lentos para entender que nosotros debemos permanecer a tu lado para ser felices. Perdónanos si en algún momento de nuestra vida nosotros estamos contigo, a veces sí, a veces no. Hoy te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a permanecer a tu lado, hagamos lo que hagamos. Pero si hemos fallado, Señor, como falló Sansón, y hemos caído en un estado de ceguera espiritual, o hemos caído en un estado de esclavitud espiritual, o nos sentimos atados a este mundo, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú nos liberes, que tú rompas esas cadenas, Señor, que tú nos devuelvas la vista, que tú nos devuelvas la libertad. Porque solo tú tienes poder para hacerlo. Encomiendo las manos, las vidas, los corazones, las mentes de mis amigos, Señor, en ti, para que tú, Señor, nos des la libertad y la victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mi querida familia. Un abrazo grande para todos y una vez más, gracias por la invitación y hasta la próxima. Amén. Muchas gracias por las oraciones. Gracias, Pierre, por este bello mensaje. Un personaje más, una historia de vida, como hemos venido avanzando. Y Bueno, Xiomi, te perdimos. La señal le jugó allí en contra. Bueno, mientras Xiomi aparece. creo que hasta ahora. ¿Ya? Xiomi, ¿volviste? ¿Sí? ¿No? Ya sí, te escuchamos. Xiomi, hola. Bueno, Van a escuchar, pero estaba haciendo como ese análisis de que habían historias donde sí habíamos visto como... Sí, mami, se escucha como un robot. Hola. Internet le está jugando No, a Xiomi. vas a tener que ayudarme porque no. Entonces, sí, no. Xiomi, que yo te Y se cayó. ayudo.
para no escucharte como un robot allí. Bueno, no queremos darle las gracias a nuestro amigo Pierre. La verdad es un gusto tenerte aquí con nosotros, esas lecciones tan bonitas que aprendemos tanto. La verdad que el Señor te siga utilizando y qué rico poder tenerte aquí muchas veces más aquí acompañándonos y con estos mensajes que hemos podido pues aprender estas noches. Queremos invitarlos, porque obviamente el tiempo que tenemos aquí es corto, pero estas historias a mí me encantan y quiero invitarlos a que busquen sus Biblias, los que tienen la Biblia física o en el celular, capítulo 13 de Jueces, esta noche empezamos a leerlo, el capítulo 13, 14, 15, 16, son varios capítulos, pero cuentan unas historias con detalles que uno se transporta como a la época, y esta historia de Sansón es súper bonita, así que motivarlos para que cojan sus Biblias y para que busquen y puedan profundizar un poquito más en todas estas historias. Adicional, les tenemos un desafío y una invitación para el próximo lunes, y es que el próximo lunes no vamos a tener un invitado especial, vamos a tener a 23 invitados especiales el próximo lunes. ¿Y saben por qué? Porque todos nosotros vamos a encargarnos de tener la temática. El desafío que le tenemos es que el próximo lunes vamos a saltar a un libro que está justo ahí pegadito a Jueces, que es el libro de Ruth. Este es un personaje también súper bonito. Hemos estudiado muchos hombres en estos lunes, desde que hemos iniciado han sido muchos hombres, pero justo la historia que sigue es de una mujer guerrera, valiente, con experiencias de vida súper duras, pero que vamos a poder estudiar de ella. Les quiero contar que es un libro que tiene solamente 4 capítulos, o sea, son 4 capítulos corticos, pero con una historia de amor y una historia súper bonita de cómo el Señor utilizó a esta mujer. Así que la idea es que todos los que estamos acá podamos estudiar previamente esa historia. Tenemos un grupo de WhatsApp también donde allí estamos compartiendo. También la idea es mandarles tipsitos, mandarles mensajitos para que puedan leer y todos estemos súper empapados de la historia de Ruth, para que el próximo lunes entre todos nosotros podamos compartir esa historia. Queremos escucharlos a ustedes, qué aprenden de esa historia, qué lección les dejó, qué mensaje, que podamos entre todos enriquecer esta historia, que obviamente antes de leerla le pidamos a Dios que nos muestre qué nos quiere enseñar, y que luego aquí en este espacio tengamos la oportunidad de eso, de compartir unos con otros lo que el Señor nos ha mostrado. Así que invitarlos a que por favor estudiemos bien juiciosos para el próximo lunes. Entonces tenemos tarea para que no se les olvide. Adicional también queremos darle pues el saludo a las personas que han estado aquí con nosotros hasta el final, hasta el último momento. Qué rico que podamos todos ser bendecidos a través de estas lecciones. Esta temática está siendo grabada allí para poder luego publicarla en YouTube. Si alguno de ustedes la quiere ver, si de pronto ven que alguien que ustedes conocen necesitan este mensaje, la puedan compartir. Si de pronto alguna de las personas que se conectaron se tuvieron que salir o no pudieron llegar, también está la temática para que la puedan ver y para que podamos repasarla cada vez que necesitemos que el Señor nos hable a través de este mensaje. Allí en el chat han escrito sus peticiones, han escrito allí sus motivos de gratitud. Los invitamos para que lo sigan haciendo. Cada una de las peticiones que ustedes escriben allí en el chat son puestas en nuestro muro de peticiones, en nuestro muro de oración, y durante toda esta semana, día tras día, estamos dejando esas peticiones en las manos de Dios. Así que si tienen necesidades, allí hemos ya visto, Isa está pidiendo por su hermanito Steven, vamos a orar muchísimo por él porque sabemos que Dios va a actuar en su vida. Allí están mostrándonos el muro, que es verdad, hay un muro literal de oración, donde está cada petición. Vamos a orar por el empleo. María al principio nos contaba que mañana tiene un proceso de selección, así que vamos a pedirle al Señor para que Dios la acompañe y abra puertas y le dé las palabras y todo para este empleo. Marjorie también nos decía que pedía oración ahorita al inicio por un tema de una auditoría que tiene mañana. Y bueno, allí creo que varios han estado escribiendo cada una de las peticiones. Síganlo haciendo, por favor. Durante esta semana que acabo de pasar estuvimos orando por Adriana Giral. Aparte de las peticiones, recuerden que cada semana escogemos a uno de ustedes para tener un encuentro especial de oración y todos los días reforzar esas peticiones. Así que en esta noche queremos
mirar quién está aquí en el orden por los que hemos orado. Estamos dándole prioridad a ustedes, nuestros amigos. El grupo base nos lo estamos saltando y lo dejamos un poquito para el final, así que ya oramos por Adriana. Anthony fue el primero con el que iniciamos. Oramos a ver a Astrid, Caro, Carlos son del grupo, del combo, como decimos, Caro y Richard. Denis, oramos por Denis ya, por Diana. iPhone debe ser Esperanza, ¿cierto? Esperanza por aquí es nuestro iPhone, ya la conocemos, así que también ya oramos por ella. En esta noche está iPhone de Caro. En el orden aquí de lo que veo en los participantes, está iPhone de Caro. Entonces, esta semana, yo quiero saber, iPhone de Caro, tú eres Caro, la amiga de Denis, ¿cierto? Confírmame, porfa, para saber si eres tú o si eres otra Caro, bienvenida también, pero para saber por quién vamos a orar. Y si Es mi amiga. Si es tu amiga. Sí. Perfecto, listo, súper bien. Entonces, esta semana vamos a estar orando por Caro para que el Señor dirija. Ya tenemos aquí una petición que ella nos dejó en el chat por un empleo para su vida, así que vamos a tenerla presente a ella en nuestras oraciones. Así que no, simplemente desearles a todos una feliz semana, bendiciones, que el Señor los acompañe y que sigamos adelante con los proyectos y los planes de la mano de Dios. Si alguno quiere... Tengo una pregunta antes de que nos desconectemos, porfa, y qué pena.